اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean sobre el profeta del Islam Muhammad y los inmaculados imames de su familia. En esta 12ª clase sobre el tafsir, la exégesis del Sagrado Corán y sus métodos y fundamentos, veremos el tafsir del Corán en la época de los compañeros del profeta de Dios, sallallahu alaihi wa alihi. En la clase anterior habíamos visto el tafsir y todo lo que rodeaba el tafsir en la época del mensajero de Dios, que las bendiciones y la paz sean con él y su descendencia. Y ahora veremos lo que es el tafsir, no solamente cronológicamente hablando, la situación del tafsir durante esa época, sino la relevancia de ese periodo o del tafsir de los compañeros del profeta del Islam para las exégesis que realizaron los sabios posteriormente e incluso hoy en día. En la mayoría de las obras de tafsir de los sabios de la corriente sunni, ellos toman la mayoría de los tafsires del tafsir riwai, o sea, del tafsir basado en narraciones de los compañeros del profeta del Islam. Hay tafsir o explicación de las aleyas del Sagrado Corán idiomático, tafsir idiomático. Se desglosan las frases, palabras del Sagrado Corán y se le hace un análisis sintáctico gramatical y morfológico, por supuesto, etc. Y hay otro tipo de tafsir que es la explicación del Sagrado Corán desde un punto de vista sociológico, como se lo hace hoy en día, como lo hizo el gran sabio Allama Tabatabai en su famoso libro, en su Tafsir al-Mizan. Hay tafsires científicos en el sentido de analizar muchos fenómenos científicos que fueron anunciados en el Sagrado Corán, explicados en el Sagrado Corán, como la ciencia después va avalando conceptos que ya estaban descritos en el Sagrado Corán. Y tenemos también el tafsir riwai o tafsir athari, o sea, tafsir basado en narraciones. La mayor parte del tafsir basado en narraciones que siguen los sabios de tendencia sunni es basándose en narraciones de los compañeros del profeta. Es más, es en explicaciones que dieron los mismos compañeros del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa alihi, y en muy pocos casos refiriendo esa explicación como explicación dada por el mensajero de Dios. Y es por eso que según los mismos sabios del Islam, tan solo un 7% de las explicaciones que se dan como tafsir basado en narraciones se basa en hadices del profeta del Islam, sallallahu alaihi wa alihi, y lo demás se basa en dichos de los sahaba, o sea, de los compañeros del profeta, de los compañeros, que son los tabi'in, y los compañeros de los tabi'in, tabi'i,
Serían los compañeros de los compañeros de los compañeros. Pero como estas dos últimos niveles de transmisores, prácticamente basan todas sus opiniones en lo transmitido por los compañeros, es por eso que podemos decir que la mayor parte de estas explicaciones basadas en tradición se forman estas interpretaciones o explicaciones a partir de explicaciones dadas por los compañeros del profeta del Islam. El sabio Suyuti tiene un libro de tafsir también, es un sabio de la escuela sunni, dice que había 10 compañeros del profeta que fueron famosos o célebres por haber brindado explicaciones del Sagrado Corán. Y nombra a Ali, alayhi salam, Abu Bakr, Omar, Osman, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Zubayr. De entre los califas, o sea, de entre los 4 primeros nombrados, menciona a Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, como el compañero del profeta que más legado de tafsir nos ha dejado. Si bien As-Suyuti lo menciona de esta manera, la realidad es que solamente podemos mencionar a algunos de los compañeros del profeta como célebres en tafsir. Puede haber compañeros del profeta que han mencionado aisladamente una narración del profeta o una explicación que surgió de ellos mismos de alguna ley del Sagrado Corán, pero eso no significa que hayan sido célebres en el tafsir o explicación del Sagrado Corán, sino simplemente como algo aislado. El mismo Abu Bakr se ha mencionado en el libro de hadices, no se han mencionado más que unas 10 casos en los cuales existan en sus palabras explicación del Sagrado Corán. Esto no es una cuestión tendenciosa, esto es una cuestión basada en la realidad, en los libros que se encuentran disponibles, en las obras que se han transmitido. Puede haber diferentes explicaciones para ello. Una de ellas es que en vida del profeta del Islam la gente se refería al profeta del Islam, y después Abu Bakr, que tenía mucha más edad que el profeta, solamente no llegó a estar 2 años como califa. Bueno, por lo tanto, esto no es tendencioso, sino que simplemente hablar de una realidad académica. Y esto lo dicen los mismos sabios sunnis. Az-Zarkashi, otro sabio sunni, fallecido en el año 794 de la Égira, considera a Ali ibn Abi Talib como Sadrul Mufassirin, el principal exégeta. Y también considera después a Ibn Abbas, primo del profeta y del Imam Ali, Abdullah ibn Amr ibn As, lo considera en segundo y tercer lugar respectivamente como compañeros célebres en brindar explicaciones o tafsir del Sagrado Corán. E incluso él mismo menciona que Ibn Abbas, si bien las narraciones que existen sobre el tema del tafsir son mayores que las del resto, no hay que olvidar que el mismo Ibn Abbas dijo que la mayoría de los conocimientos que tiene y la mayoría de los conocimientos que tiene sobre el Sagrado Corán los tomó del mismo Ali ibn Abi Talib. Ya hablaremos al respecto cuando hablemos de Ibn Abbas específicamente. Bueno, muchos otros sabios hablan acerca de compañeros del profeta que tienen alguna explicación aislada en los libros de narraciones, en los cuales se incluiría alguna explicación sobre alguna ley del Sagrado Corán o algún tema o significado que se encuentra en el Sagrado Corán, pero podemos resumir brevemente las palabras de todos estos sabios
en que aquellos compañeros del profeta que se puede considerar que fueron fundadores de una escuela del tafsir, de una tendencia en el tafsir, únicamente son 4, que son Ali bin Abi Talib alayhi salam, Abdullah bin Abbas, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud y Ubay bin Ka'b. Estos 4 podemos decir que tienen una escuela del tafsir. ¿En qué sentido decimos que tiene una escuela del tafsir? Porque los hadices que tienen sobre el tafsir no están de forma aislada, sino que podemos decir que hay un gran bagaje de tradiciones que se refieren a ellos, que procede de ellos, que nos hablan que han dejado alumnos que han aprendido de ellos, que han transmitido de ellos, que hay varias vías conocidas, vías de transmisión, como que transmiten de ellos cuestiones del tafsir, en particular, este tema en particular. Y toda una serie de cosas que los hacen célebres en el tema del tafsir o exégesis del Sagrado Corán, cosa que no ocurre con el resto de los compañeros. Es por eso que estos 4 los consideramos como principales entre los sabios del tafsir. Para hablar en general, sin referirnos a una tendencia o escuela islámica en particular. Hablemos entonces, bueno, ya habíamos dicho que, por ejemplo, de Abu Bakr no se transmiten más que unos 10 casos en los cuales él brinda una explicación de alguna ley o algún significado del Sagrado Corán. Comencemos con el imam Ali bin Abi Talib alayhi salam. No hablaremos ya de todos sus antecedentes, como alumno del profeta, que se crió en su casa siendo niño, bueno, etcétera, etcétera, que era un gran sabio de la comunidad, que el mismo profeta avaló su sabiduría: soy la ciudad del saber y Ali es su puerta, yo estoy con el Corán, Ali está con el Corán y el Corán está con Ali, etcétera, etcétera. Podemos decir que los expertos en el tafsir conocen muy bien la superioridad y la supremacía de Ali por sobre el resto de los compañeros en lo que hace a las explicaciones del Sagrado Corán. El mismo Ibn Abbas, que ya veremos acerca de él específicamente, ya hablaremos acerca de él de manera específica. Ibn Abbas nos dice acerca de Ali: si dividiéramos el conocimiento en 5 partes, 4 partes serían exclusivas de Ali, y la gente únicamente tendría una sola parte, participando a Ali con ellos en esa quinta. Esto, por ejemplo, lo dice Ibn Abbas. Él mismo dice: todo lo que sé acerca del Sagrado Corán, yo lo aprendí de Ali. El tercero de los compañeros del profeta, célebre por sus explicaciones del tafsir, que es Abdullah bin Mas'ud, nos dice: Ali bin Abi Talib estaba familiarizado o informado de todos los aspectos, tanto manifiestos como ocultos, del Sagrado Corán. El mismo Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dice: hay 90 suras, 90 capítulos del Sagrado Corán que qara'tuha, que las leí al profeta del Islam o ante el profeta del Islam, y luego de él leí el resto por sobre el mejor de las gentes luego de él, o sea, Ali ibn Abi Talib. Aquí hay que hacer una aclaración respecto a la palabra o qari, el lector. Qara'tu o leí es un término que, como se usaba
en las primeras épocas del Islam, significaba que una persona, si era qari del Corán, no era un simple lector del Corán, significa que era experto en el Sagrado Corán. Hoy en día, si nosotros leemos que alguien es qari o muqri, decimos, es un lector, lee el Sagrado Corán, sabe de las normas de la lectura, de las reglas de lectura, lee lo que se llama el salmodiado o el tartil o el tajwid, que es el cántico, y sabe todas sus reglas. Eso es como hoy entendemos la palabra qari, pero en esas épocas el qari del Corán, el lector del Corán, era esa persona que conocía el Corán, sabía de sus significados, los estudiaba y era experto, se volvía un experto en el Sagrado Corán. Respecto a esta frase, bueno, se la estudia en Ulum al-Qur'an, las ciencias coránicas o estudios coránicos, se estudian varias terminologías usadas en esta disciplina. Una de ellas es la de qari, y se toma como evidencias muchas narraciones. Una de ellas es en la cual Ibn Abbas dice: Kuntu uqri'u rijalan min al-muhajirin. Yo les tomaba la lectura a muchas personas de entre los muhajirin, de entre los emigrados de la Meca, como Abdurrahman ibn Auf. فبينما أنا في منزله بمنى, mientras yo me encontraba en su casa en Mina, وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها. Yo me encontraba en la morada en el que él estaba residiendo en Mina, cuando él estaba junto con Omar ibn al-Khattab al final de la última peregrinación que éste realizó. Al final de la última peregrinación de Omar ibn al-Khattab, o sea, prácticamente 20 años o más desde que Abdurrahman ibn Auf ya era una persona adulta, siendo un compañero del profeta del Islam. 20 años después, ¿le tomaba como se le toma la lectura a un niño? No, significa que le corregía, le tomaba y corregía los conocimientos que tenía acerca del Sagrado Corán. Eso es lo que significaba qari en esa época. Bueno, Ibn Mas'ud dice, leí las 90 suras del Sagrado Corán, se las leí al profeta del Islam, y el resto las leí al mejor de las gentes después del profeta, que es Ali ibn Abi Talib. O sea, lo dice como un orgullo. Con esto vemos cuál era la opinión de los demás compañeros del Islam, los demás compañeros del profeta del Islam, y compañeros insignes y célebres en cuanto a esta misma disciplina que es el Sagrado Corán, respecto a Ali ibn Abi Talib, la opinión que estos tenían respecto a él. Masruq ibn Ajda dice que, fallecido en el año 63 de la Égira, compañero del profeta, dice: hay 3 personas que alcanzaron la cumbre o la cima del conocimiento en cuanto al Corán. De estas 3, uno es de Medina, otro es del Irak y el otro es de Siria. Ali ibn Abi Talib es el sabio de Medina. Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, es el sabio de Kufa, o sea, en Irak. Y Abu Darda es el sabio de Siria. Y continúa diciendo: cuando estos 3 se encontraban, Ibn Mas'ud y Abu Darda le preguntaban a Ali. Tenemos otros testimonios más acerca de los compañeros del profeta del Islam, acerca de Ali ibn Abi Talib. Ata ibn Rabah dice: no había nadie más sabio respecto al tafsir que Ali ibn Abi Talib. Amr ibn Wathila dice: un día Ali se encontraba entre la gente disertando y dijo: mi muerte está cerca, preguntadme antes que me perdáis, preguntadme lo que queráis respecto al Sagrado Corán, que
conozco lo que se encuentra entre sus dos tapas, no hay ninguna ley que sea oculta para mí, que yo no conozca. Conozco cada ley, cuál es su significado, cuándo fue revelada, sobre qué fue revelado y cuál es su sentido real. Ibn Shubruma, uno de los tabi'in, dice: no hay nadie que haya tenido el valor o la osadía de Ali de decir: preguntadme lo que queráis acerca del Sagrado Corán, que conozco muy bien lo que encierran sus hojas o lo que está contenido entre sus dos tapas. Con esto nos queda en claro cuál era la opinión de los demás compañeros del profeta acerca de Ali ibn Abi Talib. Con respecto a lo que se ha transmitido de él, el sabio Sunni al-Dhahabi dice que, menciona aquí las vías de transmisión de los hadices relacionados al tafsir de Ali ibn Abi Talib, y menciona a las personas de sus vías de transmisión. No los voy a cansar con nombres, o los voy a decir rápido. Uno es a través de la vía de Hisham, de Muhammad ibn Sirin, de Ubaida. La segunda vía es de Abu al-Hussein, quien transmite de Abu Tufail. Y la tercera vía, al-Zuhri, quien transmite del imam al-Sajjad, o sea, del imam Zayn al-Abidin, nieto del imam Ali ibn Abi Talib, siendo estas las tres vías principales por las cuales se transmiten los hadices relacionados al tafsir a través de Ali ibn Abi Talib. Suficiente con Ali ibn Abi Talib. Veamos ahora al compañero del profeta, célebre, famoso, no solamente por el tafsir, por ser sabio en general, Abdullah ibn Abbas. Abdullah, hijo de Abbas. Abbas es tío del profeta y tío del imam Ali. Por lo tanto, Abdullah ibn Abbas, primo del profeta y primo del imam Ali. Abdullah ibn Abbas nació en Shi'ab Abi Talib. ¿Qué es Shi'ab Abi Talib? La quebrada de Abu Talib. Shi'ab Abi Talib. En la historia del profeta del Islam encontraremos que esta quebrada, este valle contenido, este pequeño valle contenido entre dos montañas, es una zona en la cual el clan de los Hashemitas fue confinado cuando le hicieron un boicot, los incrédulos idólatras de la ciudad de Medina, le hicieron un boicot al clan de los Hashemitas a causa de la prédica de uno de sus integrantes, o sea, el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa alihi. Y es famosa esa historia. Estuvieron 2 años sufriendo carestías, donde los demás pueblos, los demás clanes no comercializaban con ellos, se abstendían de tener relaciones sociales y de cualquier otro tipo, comerciales, etc. Fue una época muy triste. Murió Khadija, alayha salam, la esposa del profeta del Islam. Murió el mismo Abu Talib. Y terminó el boicot, puesto el boicot se había hecho un manuscrito que comenzaba con la frase Bismika Allahumma, que era una costumbre también de los idólatras en esa época, decir en tu nombre Dios, porque ellos creían en Dios como un Dios creador y después creían en divinidades. Pero tenía la costumbre de comenzar un discurso con la frase Bismika Allahumma, y escribieron un edicto en el cual se prohibía comerciar, tener relaciones familiares, sociales, cualquier vínculo con el clan de los Hashemitas, etc. Y encerraron eso en un cofre y lo pusieron en la cava, y nunca más nadie abrió ese cofre. Y el profeta les dijo que las termitas habían devorado todo el pergamino y únicamente había quedado la frase que decía Bismika Allahumma, en tu nombre Dios.
Ellos dijeron, bueno, eso es muy fácil de comprobar esa mentira. Fueron, abrieron el cofre al ver que era realidad, era verdad lo que había dicho el profeta del Islam, y la gente vio eso, lo vio como una señal y terminó el boicot. Abdullah ibn Abbas nació cuando se produjo el boicot de los hashemitas en Shia Abi Talib. Por lo tanto, vemos que fue muy niño. Todavía era un niño, era un adolescente al fallecer el profeta del Islam, un poco más de una década después. Tenía unos 13 años cuando falleció el profeta del Islam. Si bien a esa edad se aprende y se retiene mucho, también es una edad donde todavía no se razonan las cosas como lo hace un adulto. Y si bien las aleyas del Sagrado Corán, el hecho de memorizar las aleyas del Sagrado Corán, podemos decir que seguramente por esa edad, por el contexto, por la época, por la importancia que le daban a la poesía, al idioma, etcétera, lo habría memorizado. Incluso en vida del profeta mismo habría memorizado el Sagrado Corán. Convertirse en un sabio en el tema y en muchos otros temas más era algo que necesitaba obviamente un poco más de tiempo. El mismo Imam Ali ibn Abi Talib fue el que se encargó de transmitirle conocimientos. Prácticamente Abdullah ibn Abbas toda su vida estuvo dedicado a aprender, y únicamente en un periodo en el cual fue dispuesto como gobernador de Basora por parte del Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, cuando fue califa, fue que se ocupó de cuestiones relacionadas a gobiernos. Y después del martirio de Ali ibn Abi Talib, emigró a la ciudad de Taif, donde también se dedicó a la enseñanza y a difundir los conocimientos islámicos y conocimientos coránicos. El mismo profeta del Islam, respecto a él, hizo un dua, hizo una súplica. Dijo: Allahumma faqihhu fid din, Dios mío, intrúyelo en la religión. Wa'allimhu ta'wil, y enséñale el ta'wil, la interpretación de la realidad, del sentido real del Sagrado Corán. El mismo Imam Ali ibn Abi Talib lo elogia diciendo acerca de él, de Abdullah ibn Abbas: Innahu yanzuru ila al-ghayb min sitrin raqiq. Puede ver lo recóndito de las cosas a través de un velo muy sutil. Li'aqlihi, a causa de su intelecto, wa fitnatihi bil umur, y por que razona los asuntos. Vemos que son elogios a Ibn Abbas, y vemos que realmente se mereció el apodo que después le pusieron, y por lo cual es conocido en todas las tendencias del Islam como Habrul Ummah, el gran sabio de la comunidad. Falleció a los 71 años, en el mismo Taif, la ciudad a la cual había migrado, siendo enterrado. El que se hizo cargo de sus exequias fue Muhammad ibn Hanafiya, hijo del Imam Ali ibn Abi Talib, con otra esposa, con una de sus esposas llamada Al-Hanafiya, y por eso fue conocido así, Muhammad ibn al-Hanafiya. En cuanto a sus legados, su legado de tafsir lo encontramos en las principales obras de tafsir de las diferentes corrientes del Islam, pero por sobre todo en los libros de sabios sunnis como Tabari. En Tafsir al-Tabari encontramos que gran parte, un porcentaje muy importante de las explicaciones basadas en narraciones o en tradiciones se refieren a Ibn Abbas. Y lo mismo sucede en el libro Tafsir de Ad-Durr al-Manthur. Ibn Abbas tuvo alumnos. Lamentablemente algunos de esos alumnos atribuyeron a Ibn Abbas explicaciones que surgían de ellos mismos.
Entre sus alumnos famosos, entre los tabi'in, está Ikrima, que transmitió de él muchas cuestiones que los mismos sabios sunnis consideran que eran opiniones propias de Ikrima, puesto que se contradecían con otras opiniones de Ibn Abbas transmitidas por otras vías, y también que se contradecían con cuestiones prácticamente evidentes del mismo Sagrado Corán, lo cual no estaba al nivel de Ibn Abbas. El mismo Shafi'i, fundador de la escuela de jurisprudencia shafi'ita entre los sunnis, dicen que realmente cuando una persona hace un análisis muy preciso y minucioso de todos aquellos hadices que se atribuyen a Ibn Abbas, solamente podemos llegar a demostrar unos 100 hadices como auténticamente procedentes de él. Si bien esto es discutible, lo que no es discutible es que Ibn Abbas fue un referente en el tafsir o explicación del Sagrado Corán, sobre todo en cuestiones relacionadas a explicaciones no dadas por otros compañeros. Muchos de lo que se llama Gharibul Corán en los libros de los sunnis tiene como explicación tradiciones mencionadas por Ibn Abbas. Aquí es donde hay que hacer aclaraciones. Hoy en día se le dice a un árabe parlante qué significa algo que es garib. Se dice que algo que es raro, extraño. Tiene muchos otros significados más, que solo, alejado. Pero en sí, algo garib es algo raro, algo extraño, algo inédito. Estas son terminologías que hay que aprender, que hay que conocer para poder evaluar y comprender un texto, sobre todo si es un texto académico donde ya estamos haciendo precisiones en los significados y dejamos de lado las condescendencias del hablar de la gente común. Esto sucede con muchos vocablos del idioma árabe, donde para entenderlos tenemos que situarnos en el contexto de las disciplinas que estamos estudiando. Por ejemplo, fa'il y maf'ul. Si estamos hablando de gramática, fa'il es el sujeto de la acción y maf'ul es aquello en lo cual acontece el verbo, dónde acontece el verbo, etc. Si hablamos de química, el fa'il es el compuesto reactivo y el maf'ul es la solución. Si hablamos de cuestiones penales, lo que se llama el hudud o penas coránicas. En el tema de la homosexualidad, por ejemplo, el fa'il es el homosexual activo y el maf'ul es el pasivo, cuando se habla de diferentes cuestiones relacionadas al respecto. Vemos entonces que las mismas palabras, según la disciplina, tema que estemos hablando, tendrán un sentido diferente. Lo mismo pasa, por ejemplo, la palabra qiyas. La palabra qiyas, si hablamos de filosofía o lógica, significa una analogía. Si hablamos de matemáticas, significa una medida, metraje. Si hablamos de jurisprudencia, qiyas significa una comparación, comparar una cosa con otra. Estos hadices donde el imam Ja'far Sadiq alayhi salam invalida el qiyas como fuente de jurisprudencia, no está invalidando la analogía o la deducción. Lo que está haciendo se refiere al qiyas en el sentido de comparar una cosa con otra. Cuando alguien desconoce un juicio de la Sharia, a partir de la lógica, la razón no puede llegar a desprender un juicio de la Sharia. Tampoco del Sagrado Corán, ni de los hadices acreditados del profeta del Islam, algunas corrientes islámicas, no la de Ahlul Bayt, consideran que el qiyas o analogía o comparación es una fuente. Comparar
una cosa con otra, si un líquido con otro líquido, comparar, etc. Ahora no voy a dar ejemplos. Pero obviamente el qiyas de jurisprudencia, y eso es lo que invalidó el imam Ja'far Sadiq alayhi salam, el de significado de qiyas en jurisprudencia, no en filosofía, no en geometría. Cuando estudiamos estas disciplinas como la del hadith o la de las ciencias coránicas, ulum al-Qur'an, tenemos que conocer cuál es la terminología que se usa, cuál es la que se usaba en los albores del Islam, cuál es lo que usaron los sabios en las diferentes épocas, y de esa manera podemos llegar a comprender el texto que estamos leyendo. Cuando se habla de Gharibul Hadith, por ejemplo, en la ciencia del hadith, no se habla de un hadith extraño, de un hadith raro, de un hadith inédito. Gharibul Hadith es un hadith con una sola cadena de transmisión, o por lo menos con cadena de transmisión que no llegan a ser varias para que pasen a otro nivel. Eso se llama Gharibul Hadith. Con Gharibul Qur'an nos referimos generalmente a vocablos que se encuentran en el Sagrado Corán que no son muy usuales o que no se han usado de manera tan extendida, pero que forman parte obviamente del idioma de los árabes de esa época. La mayoría de las interpretaciones o de las explicaciones sobre vocablos de uso no tan extendido y que figuran en el Sagrado Corán, que se encuentran en la tradición, vuelven o se refieren a Ibn Abbas. Y es por eso que hay libros especializados en este tema. Hay un libro llamado Sahifat Ali ibn Abi Talha, las páginas de Ali ibn Abi Talha. Aquí, Ali ibn Abi Talha es una persona que recopiló sentidos del Sagrado Corán transmitidos por Ibn Abbas. Hay un capítulo que se llama Gharibul Qur'an, que precisamente transmite todas estas narraciones de Ibn Abbas. Hay otra obra que se llama Masail Nafi' ibn Azraq. Nafi' ibn Azraq, las cuestiones de Nafi' ibn Azraq. ¿Quién era Nafi' ibn Azraq? Era una persona, un jarijita, que le hizo una serie de preguntas a Ibn Abbas, y esta serie de preguntas después fueron transmitidas como un todo, y donde daba diferentes explicaciones acerca de vocablos del Sagrado Corán, sentidos del Sagrado Corán, y fueron transmitidos esto como un todo, y fue llamada esta obra Masail Nafi' ibn Azraq, o las cuestiones de Nafi' ibn Azraq. También el famoso sabio, experto o exégeta llamado el Fairuzabadi, también tiene un libro que se llama Tanwir al-Miqbas an Tafsir ibn Abbas. Este libro también analiza los tafsir o exégesis del Sagrado Corán que realizó Ibn Abbas a través de varias vías. Si bien otros sabios llegan a dudar de algunas de las tradiciones como que realmente surgieron de Ibn Abbas, algunos incluso dudan de que realmente este libro sea de autoría del Fairuzabadi a causa de incongruencias que se encontraron en el mismo. Bueno, fuera de estas tres obras que están como un todo, otras explicaciones o tafsir de las leyes del Sagrado Corán lo encontramos de forma dispersa en diferentes libros de tafsir, como el Tafsir al-Tabari o el Tafsir al-Durr al-Mansur y otros más. Suficiente ya con Ibn Abbas están las vías de transmisión, las diferentes vías de transmisión, pero están llenas de nombres con las cuales no los voy a cansar. Veamos ahora a Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud fue la sexta persona que se hizo musulmana.
La sexta persona en creer en el mensajero de Dios. Fue una persona que también se interesaba mucho por preguntar acerca de cuestiones del Islam y del Corán en particular, cosa que no era muy común entre los compañeros del profeta del Islam, que no estaban preguntándole al profeta de manera continua, no estaban aprendiendo de manera continua del mismo profeta del Islam, y esto tenía muchos factores, ya lo hemos visto en clases anteriores, por la cultura, venían obviamente que arrastraban toda una cultura de una vida de idolatría y de analfabetismo y falta de instrucción. Lo que hacía es que no supieran ni por dónde comenzar ni qué preguntar. En cambio, Abdullah bin Mas'ud fue una de esas personas que realmente aprovechó el tiempo. El mismo Imam Ali bin Abi Talib dijo: bin Mas'ud fue una persona que leía el Corán, leía en el sentido que ya explicamos hace un rato, no que lo leía, que decía las frases del Sagrado Corán. Leía, o sea que se convirtió en un lector del Sagrado Corán. Y haberse convertido en lector del Sagrado Corán, según la terminología de esa época, significaba haber comprendido su sentido, significado, saber lo que es halal, saber lo que es haram y actuar según ello. Bueno, es conocido el siguiente hadith en el cual el mismo profeta del Islam, lo tomó como uno de los escribas de la revelación. Cuando se produjo una revelación, el profeta del Islam, había personas que le decían que registren estas aleyas. Y estos eran los escribas de la revelación. Uno de ellos era Abdullah bin Mas'ud. Una vez el profeta le dijo a Abdullah bin Mas'ud: léeme algo del Sagrado Corán. Ibn Mas'ud le dijo: tú eres la persona sobre quien fue revelado el Sagrado Corán. Tienes las nociones del Sagrado Corán presente de manera continua. Yo te lo voy a leer a ti. Y el profeta del Islam dijo: quiero escucharlo de otro. Entonces cuenta Ibn Mas'ud que comenzó a leer la sura Nisa, el capítulo de las mujeres, el cuarto capítulo del Sagrado Corán, hasta que llegó a la ley que dice: فَكَيْفَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. ¿Cómo será cuando traigamos un testigo para cada comunidad? وَجِئْنَاكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Y te traigamos a ti como testigo sobre esta gente. Fue ahí que el profeta del Islam se sintió afectado y me dijo: suficiente, hasta aquí. Bueno, respecto a Ibn Mas'ud, las obras o su legado de tafsir fue transmitido a través de diferentes fuentes. Se nombra a las personas famosas, como, termina la cadena de transmisión, Masruq es famoso, otro más, que eran personas de entre los tabi'in, los compañeros de los compañeros. Murra al-Hamadani, Usud ibn Yazid, Alqam ibn Qais, etcétera, etcétera. Bueno, y otras vías de transmisión que los sabios y expertos saben cómo catalogar: de acreditada, sahih, muy acreditada, hasan, buena, etcétera. De Ibn Mas'ud también se transmitieron explicaciones del Sagrado Corán dentro del texto coránico, cosa que hicieron varios de los compañeros del profeta del Islam, llegando algunos autores de manera equivocada, de manera, en el mejor de los casos, bien intencionada pero equivocada, a considerar que había otros textos del Sagrado Corán donde había agregados, siendo que no es así. Hoy en día solucionamos el tema de los textos que se agregan a los textos de otro poniendo entre paréntesis, entre corchetes, etcétera. Pero en esa época lo que se hacía era poner con una letra mucho más chica,
en dimensiones inferiores, dimensiones pequeñas, e incluso en otro color. Se dejaba, por ejemplo, el mismo texto original del Sagrado Corán en negro y cualquier otra cosa que se agregue era en rojo. Por ejemplo, Ibn Mas'ud, se transmite de él y de los escritos que dejó, que en la ley del Sagrado Corán que dice: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, laysa alaykum min junah an tabtaghu fadlan min rabbikum", no hay problema para ustedes en que procuréis el favor de vuestro Señor. Después dice: "Fi mawsim al-hajj" o "Fi mawasim al-hajj", en las ceremonias de la peregrinación. Eso no se encuentra hoy en día en el texto coránico. Bueno, en ese entonces tampoco. Eso en las ceremonias de la peregrinación es una explicación de Ibn Mas'ud. Y después sigue el mismo Sagrado Corán: "Fa'idha afadtum min Arafat", cuando os desplacéis de Arafat. Afadtum, el faid es como el desborde, el fayadanat son las inundaciones, el faid ilahi es la gracia divina. Aquí es como una muchedumbre. Afadat, o sea, cuando comienza a desplazarse como una masa de agua que se desplaza. Fa'idha afadtum min Arafat, cuando os desplacéis desde Arafat, fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram, recordad a Dios en al-mash'ar al-haram, que es la zona de Muzdalifa. Vemos que esa explicación que él da, "Fi mawasim al-hajj", no es texto del Sagrado Corán. Y eso hay que tenerlo presente para no caer en el error que cayeron otros, diciendo que había compañeros con Ibn Mas'ud que habrían alegado que habría texto del Sagrado Corán que hoy ya no existe. No es así, absolutamente para nada. Otras leyes del Sagrado Corán transmiten también de Ibn Mas'ud, como aquella que dice: "Kana an-nasu ummatan wahidan", la gente era una sola comunidad. "Fakhtalafu", y se dividieron. Ese "fakhtalafu" no se encuentra en el Sagrado Corán, es una explicación de Ibn Mas'ud. Y continúa la ley: "Faba'atha Allahu an-nabiyyin", y Dios envió a los profetas. O como aquella que dice: "Wamra'atuhu qa'ima", y su esposa estaba parada, y explica el Ibn Mas'ud: "Wa huwa qa'id", siendo que él estaba sentado. Bueno, está aquí hablando de un profeta, Sara, la esposa del profeta Abraham, alayhi salam, que cuando vinieron los ángeles y le anunciaron que ella iba a tener un hijo, a pesar de que ella era anciana, fadahikat, entonces ella se rió, fabasharnaha bi Ishaq, y le auguramos, le dimos la buena nueva de que tendría su hijo Ishaq. Wa huwa qa'id, siendo que él estaba sentado, es algo que no está en el Sagrado Corán, es una explicación de Ibn Mas'ud. Tenemos muchas explicaciones de Ibn Mas'ud similares a esta, todas referidas a temas del Sagrado Corán. Veamos ahora al cuarto de los compañeros, Ali, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud y Ubay ibn Ka'b, el cuarto de los compañeros famosos en cuanto a las transmisiones de explicaciones del Sagrado Corán. Es Abu Mundhir Ubay ibn Ka'b, es uno de los grandes compañeros de entre los Ansar, o sea, los auxiliares de Medina. Antes de ser musulmán era un rabino, era un sabio de entre los judíos, y muy convencido de la realidad del Islam, de la verdad y de la veracidad del Islam, se hizo musulmán. Se hizo musulmán en el segundo pacto de Aqaba, donde le dio la bay'a o juramento de fidelidad al profeta del Islam, y también se convirtió en uno de los escribas de la revelación. Las obras que se transmiten de él también se encuentran en muchos libros del tafsir. Se lo conoce como uno de los fundadores de la escuela de tafsir de Medina. As-Suyuti, el sabio Sunni As-Suyuti, que tiene un famoso libro de tafsir, cuenta sobre él que las vías de transmisión
que llegan a Ubay ibn Ka'b sobre cuestiones de tafsir o explicaciones del Sagrado Corán son sahih o muy acreditadas. También otros sabios como el Hakim al-Nishaburi, el mismo Ahmad bin Hanbal, fundador de una de las 4 escuelas del sunnismo, de jurisprudencia del sunnismo, también dan testimonio de la condición de sabio de Ubay ibn Ka'b y de célebre por sus transmisiones acerca de hadith o explicación del Sagrado Corán. Hubo otros compañeros del profeta del Islam que transmitieron explicaciones, sí, explicaciones del Sagrado Corán. Están Abu Huraira, Aisha, Ibn Omar, Abdullah ibn Amr ibn As, Abu Darda, Salman el Persa, Abu Dhar, Hudayfa ibn Yaman, Abu Sa'id al-Khudri, Anas ibn Malik, Abu Musa al-Ash'ari, Zayd ibn Arqam, Abu Rafi, Osman ibn Affan, Zayd ibn Sabit, Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Todos estos compañeros que he mencionado fueron famosos en sus épocas. Y se ha transmitido de ellos de manera aislada, pero no se ha transmitido que hayan formado personas en los temas de tafsir del Sagrado Corán. Así que no los podemos considerar como grandes referentes del tafsir, sino como personas que también han transmitido explicaciones sobre el Sagrado Corán. Los compañeros del profeta en el tafsir o explicación que podían hacer del Sagrado Corán, para ello gozaban de ciertas particularidades. Una particularidad obviamente muy importante es estar familiarizados con el idioma árabe en la época que fue revelado el mensaje, porque ellos fueron los contemporáneos. Prácticamente se puede decir que ellos fueron los interlocutores iniciales a quienes se dirigía el Sagrado Corán. Por eso su conocimiento del idioma y lo que ellos podían comprender era muy importante. El hecho de haber sido compañeros del profeta del Islam, lo cual nos puede dar la pauta, nos puede hacer inferir que escucharon, aprendieron mucho sobre las explicaciones de las aleyas del Sagrado Corán de boca del mismo profeta. Fueron testigos de muchas de los sucesos que motivaron la revelación, y es por eso que son acreditados en cuanto a transmitir asbabun nuzul, las causas de la revelación. En cuanto a las explicaciones, esas son las características que tenían los compañeros. Ahora, la característica que tiene el tafsir que ellos hacían, podemos decir que en la mayoría de las narraciones consideramos lo que ellos transmitían como asbab al-nuzul, como causas de revelación. Otra de las características del tafsir que ellos hacían es que no se ven diferencias en cuestiones de jurisprudencia o en cuestiones teológicas. No mencionan las diferencias entre uno y otro. Las diferentes escuelas o disciplinas se conformaron mucho después. Disciplinas en cuanto a teología, jurisprudencia, etc. Puesto que consideraban que era muy claro el texto coránico, puesto que fue revelado en el idioma que ellos hablaban, la explicación sobre vocablos en particular se restringe a situaciones muy particulares. Y es por eso que no vemos que hacían una gran explicación sobre los vocablos en general y su significado. En cuanto a la acreditación que tiene el tafsir de los compañeros, podemos decir que entre el Ahl Sunnah, o sea, los sunni, tiene realmente la mayor acreditación.
por todos estos factores que ya hemos mencionado, pero sobre todo estaban acreditados en cuanto a las narraciones que hacen acerca de las causas de revelación. En las narraciones que se transmiten de ello, en las cuales no interviene una opinión personal, no interviene algo en los cuales ellos hayan puesto de su parte, como cuestiones relacionadas a los estados del paraíso o del infierno. Eso es algo que no podían ellos haber deducido por sí mismos. Y queda descartado, por lo menos para la corriente mayoritaria sunni, de que ellos pudieran haberse equivocado y mucho menos fraguado algo al respecto, puesto que ellos tienen la teoría de que todos los compañeros del profeta eran justos en el sentido de no ser corruptos, no ser mentirosos en sus transmisiones. Ahora, con respecto al chiismo, el chiismo tiene consideración por los hadices, por las interpretaciones o tafsires de los compañeros, pero sin considerar que hayan sido justos o inmaculados, sino aquellas personas de las cuales se puede establecer su condición de justo, se toman esas hadices o esas transmisiones. Y aquellas personas de las cuales por alguna cuestión, así como sucede con cualquier otra narración y con cualquier otro narrador en la ciencia de los estudios del hadís, lo mismo hacemos en la ciencia de los estudios del Sagrado Corán, consideramos la condición particular o situación particular de cada compañero para ver si se acredita o no su transmisión, y no considerar a priori como justos a todos los compañeros. Por lo tanto, si es que es transmitido a través de una vía de transmisión sahih o correcta, se acepta. Cuando a través de los estudios consideramos que es adel o thiqa, es justo o es de confianza, si hay cuestiones en las cuales no interviene la opinión personal, también se consideran, obviamente cuando no contrarian sus explicaciones a lo manifiesto del Sagrado Corán o a otros hadices acreditados. Bueno, si se cumplen todas estas condiciones, se toman por supuesto las explicaciones de los diferentes compañeros. Hay un tema aquí a tratar que es un tema bastante serio, que es el de las Israiliyat. ¿Qué significa Israiliyat? Israiliyat son narraciones que se introdujeron a la tradición islámica cuando no tienen un origen islámico. Algo que motivó esta infiltración de narraciones de otras costumbres o de otras tradiciones religiosas fue la prohibición del hadiz. Los primeros califas prohibieron la escritura del hadiz. Ya habíamos hablado un poco al respecto, fue únicamente durante el periodo de Ali ibn Abi Talib alayhi salam que se lo permitió, y otra vez los omeyas lo prohibieron hasta prácticamente 100 años después, en lo cual cuando Omar ibn Abdul Aziz, el justo de los omeyas, permitió la escritura del hadiz. Se prohibió transmitir palabras del profeta de Dios. Y para cubrir las preguntas que podían tener muchos musulmanes acerca de cuestiones relacionadas sobre todo a profetas anteriores que también se encuentran en la Torá, en la Biblia, en el Evangelio, e incluso cuestiones de doctrina, donde no tenían alcance las explicaciones del Sagrado Corán y sí estaban aquellas transmisiones de o judíos conversos o cristianos conversos. Muchas de esas tradiciones, la mayoría de ellas de la tradición judía,
se infiltraron en la tradición islámica. Como la mayoría provienen de la tradición judía, fueron llamadas israeliyat, pero una israeliyat terminológicamente en la ciencia del hadith significa cualquier narración cuyo origen no es 100% islámico, sino que su origen es o del judaísmo, del cristianismo, de los sabeos, de los zoroastrianos o de otras tradiciones religiosas, o ya sea por aquellos que se hicieron musulmanes y ya tenían incorporadas muchas nociones de su religión anterior, o tal vez por aquellos que de manera intencionada provocaron estas infiltraciones. Entre estas personas que difundieron esta israeliyat está Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar era un judío que hay muchos indicios que nos dicen que realmente nunca se hizo musulmán realmente. Era un rabino entre los judíos y aparentó hacerse musulmán y comenzó a narrar hechos de la Biblia, hechos de la Torá. Lo mismo con Abdullah ibn Salam, Waham Munabbah, Tamim ad-Dari. Algunos eran judíos, otros eran cristianos. Y dieron muchas explicaciones respecto a los atributos de Dios. Y así encontramos tradiciones en libros islámicos donde, por ejemplo, se menciona Astaghfirullah, pido perdón a Dios, el hecho de que Dios haya creado al hombre a su imagen y semejanza, algo que obviamente eso se contradice a cualquier noción de cualquier sabio en el Islam y cualquier tradición acreditada del profeta. Lam yakun lahu kufuwan ahad. No hay nada que se le asemeje. O historias de la Torá como que Eva fue creada de la costilla de Adán. Eso es algo que no se encuentra en ninguna parte en la tradición islámica. Pero vamos a encontrar en algunos libros que se han infiltrado cuestiones como esta, o por ejemplo pecados de los profetas, que habrían cometido los profetas, la famosa historia de David, no lo voy a contar ahora, que estaba en su palacio y habría visto una paloma, y siguió a la paloma, se subió a una ventana, se subió a un altillo, vio la casa del vecino, y vio a la esposa de su comandante Uría que se estaba bañando, quedó prendidamente enamorado de ella y mandó a Uría, a su comandante, a una guerra que sabía que él iba a perder, y cuando murió fue martirizado, se casó con la esposa y lo hizo de manera Astaghfirullah. Eso es una historia que está en la Torá, que fue inventada por cuestiones internas entre las tribus de Israel. Lo mismo pasó con las hijas de Job, del profeta Job. Del profeta Lut, y que Lot, después de haber escapado de su pueblo y que haya caído el castigo en su pueblo, escapó con sus hijas y que se habría emborrachado, incluso habría tenido astaghfirullah, perdón a Dios, habría tenido relaciones con sus hijas y ahí habría nacido tal o cual personas que eran de tal tribu, de las tribus de Israel. Esto es algo, mentiras entre ellos, cuestiones domésticas entre las mismas tribus y clanes de Israel que después, lamentablemente, por cuestiones individuales, se transmitieron como parte de un libro sagrado. Bueno, ese tipo de historias, nada que ver con las creencias islámicas, se infiltraron, lamentablemente, e incluso llegaron a infiltrarse en libros de tafsir, al tomarlo como narraciones originales islámicas. Tanto autores sunnis como autores shias. Algún autor shia también habrá transmitido por ahí alguna de estas narraciones, porque lamentablemente a veces se hace como una condescendencia
así como se ha transmitido muchos hadices de Ibn Abbas, que no eran de Ibn Abbas, que eran o de los alumnos de Ibn Abbas, como Ikrima, o algún otro que tenía alguna abierta enemistad con Ahlul Bayt, o algún otro que tenía algún interés en sembrar estas ideas dentro del Islam. Hoy en día muchos sabios y autores están tratando en el mundo sunni, están tratando de purgar sus libros de estas israelíes a causa de tener a los imames de Ahlul Bayt, a los dos imames, por un periodo de prácticamente 300 años, guiando y orientando a los sabios. Es que este fenómeno fue realmente muy raro dentro de lo que es la tradición. El tafsir del Sagrado Corán y las narraciones en general en el chiismo. Hay mucho para hablar acerca de las israelíes, no hay tiempo. Se ha atribuido a estas israelíes a muchos de los compañeros del profeta. Ali ibn Abi Talib fue uno de los principales compañeros que combatieron esta práctica de tomar nociones de otras tradiciones fuera de la tradición islámica. Por ejemplo, Ibn Mas'ud narra del Imam Ali que dijo: no toméis nada de la gente del libro, ningún conocimiento de la religión de la gente del libro, porque ellos se encuentran desviados. Así que si ellos están desviados, no os pueden guiar. Entre aquellos que transmitieron israelíat, y esto lo dice el sabio Mahmoud Aboriya, el sabio sunni Mahmoud Aboriya en su libro Dua ala Sunnat al-Muhammadiyya, están Abu Huraira, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, y sobre todo Abu Huraira, que fue muy amigo de el rabino supuestamente islamizado Ka'b al-Ahbar, donde tenía una relación muy cercana, y por eso muchas de las cuestiones que él narró fueron realmente de la tradición judía y no del Islam. O Abdullah bin Amr bin As, que en la guerra de Yarmouk consiguió entre los trofeos o botines de guerra, había escritos de la gente del libro, con historias de la gente del libro, que tomó como base para después transmitir historias de los profetas anteriores. Bueno, el tema realmente es muy largo, debemos cortarlo aquí. El tema de las israelíat, lamentablemente, es algo que, a causa de haber sido considerado como una real explicación del Sagrado Corán, eso motivó incluso después muchas creencias, como el antropomorfismo dentro de los salafíes, considerar que Dios tiene mano, que Dios tiene un cuerpo. Si luchó con David, astaghfirullah, en la Torah está que Dios luchó con David y David le ganó. Cosas por el estilo, alteraciones a los libros sagrados, que lamentablemente muchos tomaron, algunos que se alejaron de Ahlul Bayt, y es por eso que el profeta recomendó tanto permanecer con el Corán y Ahlul Bayt. Inni tariku fikum ath-thaqalain, dejo entre vosotros dos cosas preciosas: Kitabullah wa itrati, el libro de Dios y mi descendencia. Lan yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd, no se separarán el uno del otro hasta que vuelvan a mí en la frente. Esta fue una escuela en el Islam. Y después está la escuela de los que dijeron: Hasbuna Kitabullah, nos es suficiente el libro de Dios. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV es un grupo multinacional dedicado a la producción de contenidos basados en enseñanzas religiosas, así como también en temas culturales, morales, sociales, históricos, estilo de vida, familia, educación de los hijos, psicología y filosofía. Estos contenidos se publican en formato de videos,
audios, fotografías, revistas y libros electrónicos. Para unirte a WhatsApp y recibir los temas y las publicaciones en forma gratuita, agrega a tus contactos nuestro número 54938-1539-0737 y envíanos un mensaje con tu nombre por esa misma vía.